Well, I think it's very sad what they've done with this fake dossier. It was made up, and I understand they paid a tremendous. El presidente Trump, en una rueda de prensa improvisada antes de salir esta semana hacia Dallas, allí hablaba sobre un informe que se confirmó fue financiado parcialmente por la campaña de Hillary Clinton y el Partido Demócrata, luego de haber sido encargado por un candidato republicano cuyo nombre no ha sido divulgado. Pero no fue el único informe, porque luego se supo que la campaña del presidente Trump también pagó e intentó obtener información hasta de WikiLeaks, información que pudiese perjudicar a su rival. Bienvenidos a Choque de Opiniones. Vamos a repasar los hechos más destacados de esta semana en la política en Estados Unidos. Comencemos con algunos de esos hechos para el presidente Trump. En esa rueda de prensa dijo que quería avanzar con DACA o acción diferida, pero que los demócratas tendrán que hacer concesiones sustanciales, que tendrán que hacer cambios importantes en seguridad fronteriza y más para poder avanzar en el tema. Y esto va a jugar un papel en la negociación de un presupuesto. Luego, a través de las redes sociales durante esta semana, en Twitter, fustigó a sus rivales en el Senado, los senadores Corker y Flake. Corker ya dijo que el presidente está muy lejos de respetar la verdad. Flake, por su parte, anunció que no va a presentarse a la reelección y que no iba a ser cómplice, que era hora de que su partido empezara a denunciar lo que considera son irregularidades y actos que no son dignos de la presidencia de Estados Unidos. Luego, el jueves, el presidente declaró una emergencia por el consumo de opioides en Estados Unidos, una epidemia que lleva a que más personas mueran por el abuso de estas sustancias que por accidentes de tránsito o por armas de fuego. Y en la semana, en medio de la controversia sobre su llamada a una viuda, la vida de un soldado, de un sargento que murió en Níger, el presidente dijo que él personalmente no autorizó esa misión en Níger, en ese país de África Central, pero que sus generales tienen la autorización y la potestad suficiente para tomar ese tipo de decisiones. Surgen todavía muchas preguntas sobre cómo se dio la emboscada en la que murieron estos 4 militares. Voy a presentar a nuestros invitados durante la próxima hora. Me van a acompañar en nuestros estudios. Aquí en Washington está María Teresa Cardona, estratega demócrata. Wadi Gaitán es estratega republicano, es conservador, representa la Iniciativa Libre. En Miami está Marily Cancio, es abogada, estratega republicana. Y en Los Ángeles, el profesor Octavio Pescador es analista independiente. Voy a comenzar en Los Ángeles con Octavio. Octavio, ¿cómo ves esta semana para el presidente Trump y para el discurso político en Estados Unidos? Muy interesante, muy buenas tardes a todos. Creo que en la era de la tuitocracia todo se puede y en esta semana vimos de todo, ¿no? Buenas noticias empezando con los republicanos, su noción de al menos sacar algo, que es la reforma fiscal, es decir, el recorte de impuestos. Ya lo están haciendo a través de una maniobra legislativa que no le va a permitir a los demócratas hacer un filibusteo y detenerla en el Senado. Entonces, al aprobar el presupuesto con esta cláusula de reconciliación, les da esa maniobra. Por el caso, en términos del presidente, bueno, pues el discurso ahora sí que lo mismo dentro de su partido. Han sido muy críticos un par de senadores que ya dijeron: nos rendimos, no podemos con esta lógica o esta ilógica de la política del día de hoy. No pienso que mis nietos y mis hijos vean bien que no hablé en un momento que tenía que hacerlo y por eso me salgo, ¿no? De Flake de Arizona. Y en el otro caso, creo que los dichos personalizados no abonan en nada. Trump ha tenido la posibilidad de decir sin ningún tipo de contrapeso cualquier cosa en la mañana, es decir, como dije en el Twitter, y después sus voceros y una serie de personas, y como lo vimos en el caso también de la viuda, salen a aclarar, a veces problemáticamente, a veces con un poco de éxito. Entonces, uno tras otro, los hechos se están normalizando el modus operandi. Él dice algo, él genera una controversia, los actores políticos toman decisiones con base en esa reacción o en esos dichos que tiene el presidente, y la política sigue, ¿no? La operación, que es en este caso, por eso me referí a la reforma fiscal, que es lo más importante para los republicanos. Lo demás es lo de menos, ¿no?
En Miami, Marily, ¿cómo ves la semana para el presidente Trump y para este debate político? Vemos, ya anunció Flake que se va, Corker también se va y han abierto ya, han enfilado baterías hacia el presidente, lo están criticando ya de manera abierta y clara. No es nada nuevo, Juan Carlos, siempre lo han criticado. Esos dos senadores que se van, la única razón por la cual se van es porque iban a perder sus primarias y sus próximas elecciones. Si estuvieran ganando, no se hubieran ido. La única razón que estamos viendo esos discursos atacando al presidente es porque esos dos candidatos, tanto el senador Flake como Corker, iban a perder sus reelecciones. Eso es muy importante para que las personas lo puedan entender. Lo que tiene que ver con la reforma fiscal no es algo que es positivo nada más para los republicanos. Es algo sumamente positivo para todos los americanos, todo el mundo que paga impuestos, que tiene negocios. Creo que es una buena semana para el presidente. Vemos que más de 85% de los republicanos votantes respaldan a la política del presidente Trump. Entonces, cuando dicen que hay discordia entre los republicanos, no es cierto. Hay discordia con muchos de los senadores que quizás estén en Washington, que son políticos de carrera que no entienden cómo una persona como Donald Trump pueda llegar a ser presidente y pueda tomar ciertas actitudes de las cuales los votantes se dan cuenta de que esas personas no respaldan al presidente y por eso los votantes no los van a respaldar en sus campañas de reelección. María Teresa Cardona. Caos y más caos, que es lo único que hemos visto de este presidente desde que tomó el cargo en la Casa Blanca. Desde el principio de la semana, cuando vimos que le faltó el respeto a la viuda del sargento que fue matado en el ataque en Níger, hemos visto lo mismo de este presidente, que él no entiende lo que es verdad, él no entiende lo que es un hecho, él nunca toma responsabilidad por sus propios hechos, él nunca toma responsabilidad por nada, aún él lo dice una y otra vez, a mí no me van a culpar por esto no es culpa mía. Y él usa el Twitter, usa sus declaraciones para echarle la culpa a todos menos a él mismo. Y lo que vimos esta semana fue algo bastante histórico. Puede ser que algunos senadores, los mismos Flake y Corker, hayan tenido algunas diferencias con el presidente, pero lo que el senador Flake hizo esta semana en el foro del Senado de Estados Unidos fue nada menos que histórico. Eso nunca se había visto, que un senador del mismo partido que el presidente de Estados Unidos le dé un regaño del modo en que lo hizo el senador Flake, diciendo que él no tenía el carácter para ser presidente, que él era alguien que era vergonzoso para Estados Unidos. O sea, más o menos él dijo que ya el Partido Republicano, como es representado por el presidente Trump, no es el Partido Republicano por él. Pero mi pregunta hacia el senador Flake y el senador Corker era, ¿dónde estaban ellos durante la elección cuando de verdad hubiese sido una diferencia? En ese momento, nosotros, todos los que estaban en contra de Trump, sabíamos cómo era él. Trump no ha cambiado. Fue que ellos se dieron cuenta, bueno, ahora sí yo tengo que de verdad ser fiel a mis principios y no a mi partido. Y Corker lo respaldó en la campaña, sí, y apareció con él y hasta sonaba para cargos, incluyendo vicepresidente. Guado, ¿y cómo ves la semana para el presidente? Y no solo para el presidente, sino para el mundo político en Estados Unidos. Claro, yo creo que se puede dividir en dos secciones. Se puede dividir en la sección de qué proyectos de ley, qué legislación o qué principios se avanzaron cuando hablamos de los impuestos, pero también se puede dividir en la discusión y la batalla que hubo dentro del presidente y los senadores. En el primer sección, yo creo que es positivo. Yo creo que el ser que estamos moviéndonos hacia adelante y creando una vía para verdaderamente hacer una reforma tributaria es clave. Pero desafortunadamente en el otro lado, yo creo que sí es importante, voy a decir esto, no importando del Partido Republicano, yo creo que nuestros líderes juegan un papel de ser como una autoridad moral de nuestra nación. Y es importante, no importando si es un republicano contra otro republicano o demócrata, pero que nuestros líderes se paren y cuando miren algo que ellos opinan está fuera de los principios de ellos como un senador o como presidente, que ellos hablen. Es importante que ellos sean como esa autoridad o esos líderes de la moral de nuestra nación. Vamos a ir a la pausa, regresamos con el debate aquí en Choque de Opiniones. Mucho de qué hablar en esta semana. Estamos en Choque de Opiniones desde Washington. Mr. President, I rise today to address a matter that has been very much on my mind.
at a moment when it Y este es seems el that our discurso en el que el democracy senador Jeff Flake anunciaba que no se iba a presentar a la reelección. No era un tema, la sorpresa fue que lo hizo una hora después de que el presidente Trump partiera del Congreso, donde se había reunido con los republicanos para hablar sobre esta reforma de impuestos, pero tenía una batalla bastante compleja. Marily, quiero comenzar contigo. Cuando uno mira los números del Senado, el Senado de Estados Unidos tiene 100 integrantes. En este momento los republicanos tienen una mayoría de 51 y vimos que la derogación de la reforma de salud fracasó porque perdieron los votos suficientes para desempatar con el vicepresidente Pence. Si hay 50 votos, el vicepresidente desempata. En este caso los republicanos tienen ese voto. Pero si cuentas a Bob Corker de Tennessee, quien no se presenta a la reelección y quien abiertamente critica al presidente, a Jeff Flake, ahí nada más ya están en 59. Y si además de eso sumas a John McCain, quien también ha estado en oposición al gobierno, bajas a 48 y hay otros senadores. Es decir, estamos en un proceso en el que avanza este paquete de presupuesto y en el que se habla de la reforma de impuestos, pero no tienen los republicanos garantizados los votos que necesitan. Mira, es importante, Juan Carlos, que el martes, el día que Flake dio ese discurso, que el presidente se reunió con los senadores, que los senadores que estaban en esa reunión se pararon y aplaudieron al presidente. Entonces yo creo que algunos de los senadores que no están a favor del presidente sí están a favor de la política de pagar menos impuestos. Y creo, como han dicho esta semana, que sí van a votar para reducir lo que son impuestos, porque no es sobre el presidente, es sobre la política republicana, la política y las promesas que le han hecho a sus votantes de disminuir o bajar los impuestos que se pagan en este país. Sabemos que cuando se pagan menos impuestos, aumenta la tasa de empleo, que más personas pueden trabajar y los pequeños negocios contratan más personas. Entonces yo creo que sería algo positivo para todo el mundo. No creo que las personas que están oponiendo al presidente como persona vayan a oponerse a una política favorable que es mejor para este país. Pero en este caso, Octavio, cuando uno mira hechos históricos, Ronald Reagan hizo un recorte de impuestos, habló de la lluvia, el efecto lluvia, de reducir impuestos para que eso se traslade, y los resultados fueron negativos para la economía. Tuvieron que subir los impuestos porque el déficit aumentó. Es la misma propuesta que se hace ahora, que no se conoce todavía en detalle, pero el escenario que plantea Marily, ¿cómo lo ves? Porque el presidente destacó que recibió varias ovaciones durante su reunión en el Senado, pero hasta ahora no ha tenido una victoria legislativa a pesar de las ovaciones. Así es, sí hay un par de consideraciones. La primera es que los mismos republicanos, 20 de ellos, no votaron a favor de este presupuesto que permite la maniobra legislativa. ¿Por qué? Porque hay una cláusula que establece que ya no se van a poder deducir los impuestos estatales, donde en estados como California y Nueva York, donde la clase media utiliza eso para no verse tan perjudicada por el pago de impuestos al final del año, va a perder esa canonjía. Entonces, obviamente que esto no está dado. Ellos quieren aprobarlo para final del año. Va a haber muchas negociaciones. Creo que la decisión de Flake fue muy bien pensada y ahí mismo le dijeron sus mismos correligionarios, ¿sabes qué? Es mejor que te salgas ahorita y no te arriesgues el resto de tu futuro, porque aquí esto va a quedar como va a quedar. Ya está Bannon afuera como un alfil con los cañones apuntados y enfilados a los diferentes enemigos del proyecto que él representa y aquellos que ven enemigos del presidente. Entonces tienen grupos muy fuertes fuera del establishment que obviamente no nada más amenazan o pueden presionar a Flake, sino a los que están alrededor del que lo podrían proteger o arropar, y eso se da. Los demócratas brillan por su ausencia. ¿Qué nos dice eso? Hay que ver esa señal también. Ellos están tratando de resolver la situación de DACA y tratar de lo más que puedan estar fuera de este problema, porque si no les va a perjudicar aquí, al no darse la reforma o la derogación del Obamacare, que es donde iban a salir los recursos, y ya lo está tratando de hacer de forma ejecutiva, y un juez esta semana también le dijo a los fiscales de varios estados, ni modo, si el presidente quiere hacer eso, ustedes no tienen argumento para impedirle que no dé el subsidio. Ya las primas, es decir, el costo de las primas del seguro médico ya subió.
aunque no derogaron Obamacare, el costo ya subió a la gente, no tuvieron ese dinero que necesitaban para suplir en términos de la reforma fiscal, y ahora con esta maniobra del que le llaman el SALT, las deducciones, tratan de quitarle un poco el excedente que va a venirse en términos del déficit con una reforma fiscal de esta naturaleza. Obviamente que sí, coincido, el 20% de impuestos al sector corporativo va a ayudar. De ahí a que se traduzca a beneficio para la clase trabajadora o la clase media, ya vimos el caso de Reagan, no fue así. María, acá un fenómeno interesante que mencionaba Octavio es las disputas en Washington se están dando entre los republicanos. No es una pelea de republicanos-demócratas, sino se habla de una guerra civil dentro del Partido Republicano, pero hay quienes dicen ya la ganó el lado de Trump. Ya el partido es de él, ya están saliendo figuras como Corker, como Flake. Hay mucho en juego. Pero en ese ambiente, ¿qué pasa con los demócratas? ¿Qué pasa con este ambiente político? ¿Y qué pasa con el proyecto, con el futuro de proyectos como este recorte de impuestos que todavía no ha sido redactado o está siendo redactado? Sí, mira, varias cosas. Primero con el proyecto de los impuestos, que es una total mentira. Si esto fuese algo bueno para todo el mundo, como lo dice mi amiga Marily, los demócratas estuvieran de acuerdo y apoyarían este esfuerzo. No lo apoyan. Es más, el pueblo americano no lo apoya. La mayoría de los americanos que han visto lo poquito que se sabe sobre este plan no lo apoyan. ¿Por qué? Porque es un regalazo a los multimillonarios, a los billonarios como Trump. El 80% del beneficio del recorte de impuestos se va a ir al 1% de los ingresos más altos del país. La mayoría de los trabajadores y la mayoría de las familias de la clase media o no van a ver absolutamente nada o van a ver un aumento de impuestos. Así que eso es una gran mentira y por eso no le quieren mostrar los detalles del plan a todos los legisladores. El futuro del Partido Demócrata va a estar en asegurarse que el pueblo americano entienda que sí, este es el partido de Donald Trump. ¿Por qué? Porque Donald Trump todavía tiene el índice de aprobación más bajo en la historia, en las últimas historias de los presidentes. La mayoría del pueblo americano no lo apoya, la mayoría del pueblo americano no votó por él. Y vamos a ver ahora en los escaños del 2018, por eso es que los demócratas tienen una ventaja de más de 11 puntos en el escaño genérico entre demócrata y republicano, porque el pueblo americano está harto de ver a este presidente que no sabe liderar, no sabe gobernar y no le interesa unificar al país. Discrepo un poco, quiero enfocarme en una área. Cuando hablamos de la reforma tributaria, nosotros en la iniciativa libre, algo que miramos es al centro del plan. Esto le va a beneficiar a la media clase, es algo que le va a beneficiar a nuestra comunidad. Ahora es cierto decir que todavía no tenemos un proyecto de ley con lujo de detalle, pero los principios que ha dado la administración y el cual están trabajando los republicanos, sí opinamos que va a simplificar el sistema que hay actual. El sistema actual le beneficia a aquellos que tienen abogados, que tienen a contadores, que pueden tomar de beneficio de los loopholes, como le dicen a las áreas que le benefician nuevamente a los que tienen los recursos. Simplificando el sistema y eliminando esto, sí le va a beneficiar a la media clase, sí le va a beneficiar a los negocios. Porque cuando reducimos los impuestos, pero a la misma vez quitamos los beneficios que solo le benefician a aquellos con recursos, permite que mueva la economía, permite que ese negocio tenga más empleados y invierta en ese negocio. Pero ¿sabes el problema con eso? Hay un cambio importante, María Wadi, pasamos de una época en que los republicanos tenían como su lema que si se iban a recortar los impuestos, había que recortar del presupuesto federal. Eso ya desapareció, porque este proyecto, sin conocerse los detalles, se dice, va a subir el déficit en 1,5 trillones en inglés, billones en español, hacia el futuro. Se pasó de la austeridad fiscal a manejar un tema que para el presidente Trump, lo ha dicho siempre como empresario, él lo maneja bien, le gusta la deuda, pero a los republicanos no les gustaba lo que ahora no les importa. Sí, yo creo que es muy importante, ¿va? Si hace años vamos a decir que nos va a importar el déficit, es importante ver eso ahora. Pero yo creo que la clave es ver eso, lo que mencioné. En el sistema actual no es simple, no es un sistema que cualquier negocio, cualquier individuo puede manejarlo. En mi opinión, el sistema está en contra de la media clase, está en contra de los negocios. Ellos no saben cómo manejarlo en una forma
que les beneficie a ellos. Cuando nosotros cortamos los loopholes, nuevamente los beneficios a aquellos con recursos, ese dinero entra de nuevo al sistema. Lo otro es que cuando nosotros le disminuimos los impuestos a los negocios, esos negocios ahora tienen una incentiva de invertir en su propio negocio. También un último punto, cuando hablamos de trabajos que se han ido al exterior, estamos hablando que muchas de estas compañías no es que han movido completamente su sede, no es que han movido sus empleos a esos países, simplemente por beneficio de impuestos se han ido, asegurándose que Estados Unidos puede competir a un nivel global. Es algo que le beneficia a nuestro país y que va a permitir que no haya ese déficit. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de algo que es interesante. Los republicanos tienen los votos para pasar este proyecto de presupuesto, para pasar la reforma de impuestos, pero van a necesitar votos demócratas para garantizar la financiación del gobierno. Ya es donde muchos demócratas dicen que tendrán que negociar acción diferida y otros temas. Cerrarán el gobierno en diciembre. Veremos. Vamos a la pausa. Ya regresamos. Estamos en Choque de Opiniones desde Washington. Supporting him in the election? Well, let's just put it this way. I would not do that again. You wouldn't support him? El senador Bob Corker de Tennessee diciéndole a mi colega Manu Rayu que no apoyaría al presidente Trump nuevamente. Esto porque él fue uno de los senadores, uno de los primeros senadores de perfil y rango, el expresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, quien respaldó la candidatura del presidente Trump. Marily, ahora en la pausa, decía María algo que me pareció muy interesante y es, si tú ves que hay alguien más que se está peleando y se está destrozando, no te metes. Dice, los demócratas están ahorita mirando de lado porque están dejando que los mismos republicanos se destrocen entre ellos. Bueno, es una gran pena porque el problema de Obamacare, por ejemplo, que lo trajeron los demócratas, no están proponiendo ningún tipo de solución. Y lo que escuché anteriormente cuando hablaba mi amiga María Cardona sobre el plan del presidente Trump, por el cual ella no está de acuerdo porque supuestamente ayuda a los ricos, lo que están proponiendo en ningún momento va a rebajar la tasa que pagan la clase alta. Lo que vemos es que el doble de personas que hoy en día no pagan impuestos, no van a pagar impuestos con la nueva propuesta de impuestos. Yo creo que si el presidente Trump propusiera o tuviera la cura del cáncer, los demócratas iban a estar contra. Todo es contra lo que diga el presidente Trump y desafortunadamente el pueblo americano está harto. Estoy de acuerdo. Porque el índice de aprobación del presidente puede ser que no sea alto, pero no son un desastre, María, de ninguna manera. Vemos que los afroamericanos en este país tienen su menor tasa de desempleo en 17 años. Vemos que la política está empezando a funcionar en este país. Vemos que la confidencia que existe en los mercados está altísima. Bajo el presidente Obama ni siquiera llegaron a 21,000 puntos ni 22,000 puntos. Hoy llegamos a más de 23,000 puntos en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque existe una confidencia en la política de esta presidencia y los medios quieren a destruir al presidente Trump, pero las personas de a pie, los pequeños empresarios, están a favor de los americanos. Por eso 85%. ¿Y por qué entonces la mayoría de los americanos republicanos lo apoyan? No lo apoyan. Porque los demócratas están ciegamente en contra, de ninguna manera. Entonces, y ¿sabes qué? El pueblo si americano escucharan siempre todas las hace lo que los barbaridades que demócratas dicen diariamente siguen los demócratas atacando al presidente Trump. Porque es un presidente desastroso. Por eso es. No es desastroso, por eso vemos que la economía está mucho mejor. Yo sé que tienes tu opinión y cuando hablaste te permití hablar y lo que te digo es mi opinión como empresaria, como alguien que escribe la parte de adelante un cheque y que tiene empleados. Esta es una presidencia que me da confianza. Vemos que esa propuesta, yo no escuché nunca los demócratas bajo los 8 años del presidente Obama, cuando la deuda nacional subió de 10 trillones de dólares a 20 trillones de dólares, que duplicó. En 8 años un presidente pudo endeudar a este país con lo que 43 presidentes anteriores lo habían hecho. Entonces te digo, este presidente sí. ¿Qué va a pasar? Bajo Obama en 8 años nunca tuvimos una tasa de crecimiento anual de más de 3%. Este presidente propone tengo que responder a eso. El presidente Obama, cuando el presidente Obama le entregó la economía al presidente anterior republicano George Bush, era un desastre y tú lo sabes muy bien. Estábamos perdiendo más de 850,000 empleos al mes. Gracias a las políticas y al esfuerzo del presidente Obama, sin ayuda ninguna de los republicanos y los demás demócratas, fue que el presidente Obama pudo poner en pie legislación y soluciones para que se arreglara la economía, y por eso es que vemos la gran economía que le entregó el presidente Obama al presidente Trump,
que él está gozando de eso ahora y los americanos están gozando de eso ahora, y lo único que él quiere hacer y las políticas que él quiere implementar van a ser desastrosas para la mayoría del pueblo americano, y por eso es que no lo apoyan. Octavio, ¿cuál es el riesgo para los demócratas en esta encrucijada en que los republicanos están adelantando la agenda por su cuenta? Y dice María, lo hicieron también los demócratas bajo Obama. Pero ¿qué pasa en medio de la agenda legislativa, de buscar la reforma de impuestos, si los demócratas siguen mirando desde la barrera? Creo que están de la barrera, pero están también viendo hacia adentro, porque todo lo que sucede, si la reforma fiscal se da y empieza a haber repercusiones en términos de la clase media y la clase trabajadora en sus ingresos, va a ganar Sanders, y la visión de Sanders se va a acentuar. Y eso es lo que no quiere el establishment o los jerarcas del Partido Demócrata. Entonces ellos están cuidando dos flancos. Están cuidando de la era de Clinton hacia acá. En la postura del Partido Demócrata ha ido yéndose hacia el centro derecha, algunos argumentarían, desde el punto de vista de los sanderistas. Y esos sanderistas son jóvenes, no son minorías, por eso es que el interés en tener DACA y resolver lo de DACA le va a dar un poco de resolución o legitimidad al Partido Demócrata, porque siendo el partido que podría aprovechar todo este caos, está de una o de otra forma perdiendo una oportunidad al interior, con tal de sacar las ideas de Sanders, que esas ideas son, como decíamos hace tiempo, nunca va a ganar un socialista aquí, menos dentro del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, creo que ellos están jugando las cartas de una forma en que puedan decir, vamos a dar una batalla mediana. Hasta hoy, en esta semana salió Pelosi a decir, es terrible la reforma fiscal, y lo hizo creo que con mucha tibieza, como podría haberlo hecho. Ya los mismos, la oficina del presupuesto del Congreso y una serie, hay mucha información que podría utilizarse por muchos flancos para que ellos dieran una batalla pública en términos de redes sociales, en términos de comunicación, y no lo están haciendo. No, mi postura es que lo están haciendo por cuidar su propia pastura. No. Guadi, tú estuviste dentro del Congreso, trabajaste dentro del Congreso de la Conferencia Republicana. Lo que estás viendo ahora desde afuera y la forma en que está operando el Congreso y cómo están tratando de avanzar, porque el presidente de la Cámara por ahí decía, hay que ignorar los tweets. Hay que trabajar e ignorar los tweets. Se puede ignorar los tweets y se puede avanzar legislación en esta relación diferente que hay con la Casa Blanca. En un mundo ideal, la retórica no impactaría lo que el Congreso está haciendo en un mundo real, o en un mundo ideal. Desafortunadamente, la realidad es que un presidente, no, aparte de ser una autoridad moral, tiene el bully pulpit, tiene la plataforma más alta que hay y bien poderosa en nuestro país. Entonces tiene un impacto. Yo creo que lo que el pueblo se tiene que enfocar es verdaderamente apoyar a aquellos congresistas y senadores que verdaderamente están poniendo un proyecto de ley que ayude a la gente. Lo que es difícil es que algunas veces, cuando la autoridad más grande dentro de un partido está en contra de la misma gente que está en el Congreso, eso que le pone como un freno al mensaje que los republicanos por muchos años, durante la era de Obama, los republicanos hablaron de su agenda para crecer la economía, su agenda para reformar el sistema de salud. Ahora es el tiempo para mover eso adelante. Si el presidente y los republicanos se pueden unir un poquito más en la área de la retórica, yo creo que podemos ver un avance más grande en la área de la legislación. Suerte con eso. Pero cuando uno mira, por ejemplo, el objetivo de Bannon, los candidatos, Roy Moore, por ejemplo, que se anticipa, tiene gran opción de ser el próximo senador por Alabama. Es un partido republicano diferente el que vamos a ver a partir de ahora, y lo ha advertido Mitch McConnell diciendo que personas como Steve Bannon designan candidatos que pueden ganar primarias, pero no las elecciones. Así es, y lo que vemos en Alabama, por Dios, es uno de los estados más rojos que hay, más conservadores. Es que Roy Moore y su contrincante demócrata están empatados. Eso nunca se había visto. Entonces lo que dice McConnell es absolutamente la verdad, que lo que está haciendo Bannon es la destrucción del Partido Republicano, porque Roy Moore quizás gane porque es un estado muy conservador, pero lo que vamos a ver entonces es que en el 2018 el pueblo americano se va aún más a dar cuenta que Trump y los que apoyan a Trump y aquellos que están detrás de la política de Trump no tienen los valores que la mayoría del pueblo americano quiere que representen. Y lo que quiero decir con eso es que el presidente Trump y Bannon
representan los nacionalistas, los supremacistas blancos, los racistas, y eso no es algo que el pueblo americano quiere en la Casa Blanca. A la misma vez, yo sé que hay un enfoque grande en el lado republicano porque están en la mayoría, pero a la misma vez cuando hablamos en el lado demócrata, algo que se vio después de la primera elección del presidente Obama en el 2008, es que hubo un movimiento en la derecha para traer nuevos líderes. Perdieron a un gran número alto los demócratas. Han habido varias oportunidades que el Partido Demócrata ha tratado de tomar, pero no ha ganado, porque en mi opinión no se ve todavía ese liderazgo. Está, como me enseñó el profesor un poco, está el lado como de Sanders y después el lado un poquito más centrista, pero yo creo que no se ha visto ese movimiento en la izquierda. ¿Estás hablando de los 4 escaños de las elecciones especiales? Sí, que fueron muchos esfuerzos se pusieron, son cientos republicanos. ¿Estos pero eran escaños puramente republicanos? No discrepo que sean puros, discrepo que sean puros. Pero acá quiero traer a Marilí a la conversación, Marilí, porque cuando el presidente Trump se lanzó, pocos creían que iba a ganar y el presidente ganó. Y estas elecciones especiales las ha seguido ganando, todos mordiéndose las uñas, pero las ha seguido ganando. Vienen elecciones en Alabama, viene Nueva Jersey, vienen otras elecciones, Virginia. ¿Cómo ves el escenario? ¿Puede el presidente Trump nuevamente sorprender al mundo político con su base sólida, así sea una base de un 40%? Sí, es lo que estamos viendo. Vimos en esos 4 escaños que sí eran escaños republicanos, que se mantuvieron republicanos. Yo creo que los demócratas están diciendo, bueno, se está acabando el Partido Republicano, pero ¿por qué no se ven a ellos mismos? Ya que tenemos un presidente que ellos están tan de desacuerdo, ¿por qué no pueden recaudar dinero? ¿Por qué no tienen liderazgo? Nosotros vemos que tenemos un Partido Republicano unido entre los votantes republicanos. Vemos que más de un 85% de los republicanos respaldan la política del presidente Trump. Lo que estamos viendo, sí, que hay un cambio. Estamos viendo que hay personas o candidatos republicanos o senadores republicanos que se están yendo del partido, pero vienen personas que van a poder trabajar con el presidente, van a unirse al presidente, porque este desacuerdo que vemos en Washington es desastroso. A mí me da pena de que no pudieron terminar con lo de Obamacare después de haberlo prometido. Entonces yo sí espero que vengan nuevas personas. Ahí estamos viendo a Mitch McConnell con el presidente, pero necesitamos un nuevo liderazgo. Yo creo que es el momento. Es alguien que lanzó banderitas rusas cuando el presidente pasaba ahí hacia su reunión. Sigue. Me encantaría hablar también del tema ruso, porque en esta semana tuvimos 4 noticias sobre los rusos, después de la investigación de los rusos, que todo indica acercamiento con la campaña de Hillary Clinton. Después de haber acusado a la campaña del presidente Trump a través de un dossier que había sido pago parte por la campaña de Hillary Clinton. Vimos cuando los rusos se quisieron acercar a la secretaria Clinton cuando fue nombrada. Vimos como la administración de Obama no hizo casi nada. Vimos como el hermano de John Podesta, que era el jefe de campaña de la señora Clinton, que lo están acusando de no haberse registrado por representar a intereses rusos. Entonces, esta semana han habido muchas noticias y todas las noticias sí que es dan acercamiento a la campaña de Hillary Clinton. Vamos a hablar de eso, Marilí. Bueno, vamos a ir a la pausa. yo no sé. Mira, vamos a la pausa. Cuando regresemos comenzamos con ese tema, porque hay el informe que hizo esta firma, pero hay otro que también pidió la campaña de Donald Trump. Ya regresamos. Y Marilyn mencionaba una noticia que se conoció esta semana, y es que una investigación adelantada sobre presuntos vínculos del presidente Trump cuando era candidato y de su campaña con Rusia fue inicialmente financiada por un candidato republicano que no ha sido identificada, pero que luego fue asumida su financiación por la campaña de Hillary Clinton y el Partido Demócrata. Ese documento, que hablaría de supuestos vínculos y de deudas del entonces candidato en Rusia, llegó a manos de las agencias de inteligencia. Donald Trump fue advertido sobre su contenido una vez llegó a la presidencia, pero él dijo antes de irse a Dallas que esto demostraba que era pura maniobra política, que era falso y que no era creíble. Hillary Clinton ha desmentido haber sabido de este informe, sus altos funcionarios también, pero también se conoció que otra firma de investigación, esta utilizada por la campaña de Donald Trump, invirtió para obtener los correos electrónicos desaparecidos de Hillary Clinton y que contactó a WikiLeaks para pedirle información. Julian Assange dijo que hubo ese contacto y que no quiso colaborar con ellos. ¿Cambia, Wadi, en algo esta discusión sobre el informe de
GPS Fusión, que tenía la información de Rusia sobre la campaña Trump, y este otro tema de la campaña de Trump sobre Hillary Clinton? Mira, el enfoque que nosotros siempre damos en la iniciativa libre, siempre enfocado en la legislación. Pero cuando vienen temas como esto, lo que siempre, el llamado que nosotros le hacemos al gobierno es que tiene que haber transparencia. Algo que nosotros opinamos nos separa de otros países son las elecciones. Es el ser que nuestros oficiales, nuestros congresistas y presidentes tienen que ser elegidos por el pueblo, sin permitir que fuerzas en el exterior tengan cualquier tipo de impacto o manipulación de las elecciones. En este tema nosotros lo que simplemente llamamos es que todos partidos y todos individuos, las comités en el Senado y en el Congreso, que sean transparentes, que toda la información que hay al nivel que se pueda dar pública es importante para que el pueblo verdaderamente sabe los detalles de las elecciones. Mira, yo creo que el informe que salió de la firma que trabaja para el presidente Trump, que se acercó hacia Wikileaks. Que es Cambridge Analytica. Exacto, Cambridge Analytica y Wikileaks, que aún el mismo jefe de la CIA, de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, dijo que Wikileaks era una entidad de inteligencia ajena y enemiga. Y la campaña del presidente Trump se está acercando a Wikileaks pidiéndole los correos electrónicos que fueron robados. Pero como destaca Marily, hasta ahora se negaba que la campaña de Clinton hubiera financiado eso, hasta que por una demanda, ella no sabía nada. Ella, la campaña, pero ahora una firma de abogados revela que sí, que financiaron la segunda fase de la investigación. ¿Eso qué tiene que ver? Espera, eso no tiene lo habían negado hasta que ahora, para evitar que tengan que revelar los nombres de sus clientes en un proceso judicial, están aceptando que lo hicieron. O sea que no están ambos en el mismo tipo de práctica. Absolutamente no. Hay mucha diferencia y lo tengo que decir para tus televidentes. Lo que hizo la campaña, el DNC, la campaña demócrata y Hillary Clinton, que de hecho ese archivo fue empezado por republicanos que estaban en contra de Trump. Vamos a estar muy claros en eso. Pagaron la primera fase, pagaron los demócratas la segunda fase. Luego, cuando ganó Trump, ellos fueron, Fusión GPS fue a donde los demócratas a decir si estaban interesados. Una de las tareas más importantes de una campaña presidencial es hacer investigación sobre la oposición. Exactamente eso es lo que hace todas las campañas. Fuera negligente si los demócratas no hubieran hecho eso. Y es más, el archivo que estaban buscando era rebuscando sobre cuáles eran los vínculos ilegales de la campaña de Trump con los rusos. ¿Ves diferencia entre la denuncia de los republicanos sobre la financiación de este plan, y el presidente dice que esto lo absuelve y que demuestra que es falso, y lo que hizo la campaña de Trump en términos similares, buscando información a través de Wikileaks? Están en lo mismo y es algo normal en la política. Cada uno busca la ropa sucia que pueda tener su rival. En el amor y en la política todo se vale. Mientras no sea ilícito, están haciendo lo que tienen que hacer. Mientras no sea ilícito. Van a negar los políticos. Van a negar completamente hasta que puedan. Una vez que ya no puedan, entonces tienen que decir y abrir la información hasta donde no se comprometan. Pero aquí creo que hay una cosa que también tenemos que ver y se dio precisamente esta semana. ¿Cuál es el resultado de ambos flancos? Y aquí es un sistema de persuasión que se da virtualmente ahora directamente al oído y al corazón y a los dedos de cada votante. Entonces, Twitter en esta semana precisamente dijo, ¿saben qué? Yo ya no me voy a prestar a esto. Ya desde las semanas anteriores se ha venido estableciendo, ya lo hizo Facebook, ya lo hicieron algunas otras compañías, diciendo, vamos a decir quién está pagando la información, porque esa desinformación o esa información tergiversada afecta las preferencias, afecta el estado de ánimo, afecta la posibilidad de ir a votar o no. Entonces, aquí hay el mercado electoral, más allá de los partidos, tiene gente que gana dinero con el mercado electoral y ellos conocen las técnicas de persuasión y el resultado de invertir en ciertas cosas. Eso creo que es un paso más adelante que, como dijo Wadi, en términos de transparencia, poco a poco se está yendo en ese sentido, pero ahorita no cometieron ningún delito ambos. Estaban buscando lo que se podía. Es cierto, la CIA dijo que pues, está encerrado hace no sé cuántos años en la Embajada de Ecuador en Londres, precisamente por algo, ¿no? Y aquí hay otro caso que mencionó Marilyn, me parece.
sobre la venta de uranio a los rusos y lo que implica en términos de lo que era la senadora Clinton entonces revisando esos documentos y el presidente Obama en ese sentido, ¿no? Hay 4 o 5 cosas en el argumento social que sirve precisamente para cambiar esas percepciones. Y ahorita el objetivo es pasar esa reforma fiscal a como dé lugar. Hay que calmar a los que están adentro o amenazarlos y sacarlos de la jugada. Hay que tener a la atención pública en algo que sea inocuo para el proceso que se quiere, y hay que negociar con los demócratas lo que se va a negociar para que ellos no queden muy mal parados y se pueda obtener el objetivo final. Marily, ¿hay diferencia entre lo que hizo la campaña Clinton en el Partido Demócrata, lo que hizo la campaña Trump y Cambridge Analytica? ¿Esta batalla por información existe, ha existido y va a seguir existiendo? Mira, yo estoy de acuerdo con mucho lo que dijo el profesor Pescador, lo que dijo Wadi. Yo también creo que es muy importante tener la transparencia. Una de las diferencias fundamentales en este momento es que supuestamente la campaña de Clinton no divulgó o no declaró los pagos que fueron hechos a Fusión GPS. Y por eso lo que estamos viendo es de que algunos de los directores... ¿No importa? Bueno, ¿qué pasa? Porque es obligatorio cuando uno tiene una campaña. Ella no sabía no sobre importa eso. si ella no sabía su campaña, pero no importa ella, estoy hablando su campaña. Si su campaña hizo pagos para recibir información, esos pagos tienen que ser declarados a la Comisión Federal de Elecciones. Pero alguien autorizó dentro de la campaña hacerlo. Fue la entidad legal. Me preguntaste cuál era la diferencia. Fue el abogado de su campaña. Escuchemos a Marily. Para mí esa es una gran diferencia y yo creo que va a ser investigado. Yo tengo mucha confianza de que en este país las instituciones funcionan, nuestros departamentos de justicia funcionan, hay una investigación y cada día tenemos más información. Esto acaba de salir a relucir esta semana. Yo veo una gran diferencia, pero vamos a ver si de verdad existe esa pasión por la investigación cuando apuntan a la campaña de la señora Clinton, porque cada vez que el presidente Trump estornuda es el fin del mundo, pero cuando tiene que ver con la señora Clinton siempre hay muchas disculpas y todos los medios, personas de los medios siempre la están defendiendo de una forma que a mí no me parece bien y por eso siempre vemos el presidente en Twitter y yo respaldo que él no tenga filtro en Twitter. Pero acá el tema, Marily, lo que me llama la atención en ese aspecto es que Hillary Clinton está desempleada, perdió la elección. El presidente es Donald Trump y Hillary Clinton ya no está en el escenario político, más allá para muchos dicen distraer a los demócratas que quieren enfocarse en otro camino. Mira, y eso para mí me demuestra una cosa muy importante que hemos visto del presidente Trump desde que el momento en que ganó la elección, y es que él está obsesionado con Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque ella ganó 3 millones de votos más que él, porque ella ganó el voto popular, porque él sabe que la mayoría del pueblo americano no lo apoyó ni lo apoya todavía. Entonces él tiene que hacer lo posible para distraer. Y la otra razón es porque él sabe y tiene miedo sobre la investigación del fiscal especial Robert Mueller. Y eso es lo más importante en todos estos informes que ha salido esta semana. Lo que hizo Fusión GPS, eso tiene detalles que fueron al FBI y que está usando el agente especial Robert Mueller para la investigación de Trump, para ver qué colusión hubo ahí. Pero exactamente, María, exactamente ese es el problema, de que el FBI usó información de campaña política que, como hablamos anteriormente, es información que siempre se buscan entre campañas de los trapos sucios del otro, que el FBI usó esa información de campaña para hacer toda una investigación de Rusia, cuando la administración del presidente Obama estaba ayudando a la secretaria Clinton. Eso es indebido. Eso es muy mal visto. Esa información fue recolectada por un agente británico que tenía enlaces con el FBI. Estas son acusaciones dentro de ese archivo contra el presidente Trump que son muy graves. Y es más, las agencias de inteligencia de Estados Unidos han comprobado mucho de lo que dice ese archivo, que es Rusia sí se metió en nuestras elecciones y se metió en nuestras elecciones para ayudar al presidente Trump. Yo creo que y Trump no ha sido capaz ni siquiera, la señora Clinton. Trump no ha sido capaz ni siquiera de admitir que sí, que Rusia se metió en nuestras elecciones para ayudarlo a él y que eso no debe suceder jamás.
Para ayudarlo a él no. Lo que vemos es mucha información que fue a favor de la señora Clinton. Ay, por favor, eso sí que es noticia falsa. Octavio, este tema, hay algo de lo que dice Marely que a mí me llama la atención, aunque James Clapper, director nacional de inteligencia, dijo no importa quién pagó por la información, lo que importa es lo que dice el informe, pero no despierta alguna duda sobre la legitimidad de esa información, si fue de la campaña y hasta ahora se viene a revelar que ellos sí la pagaron y terminó siendo un documento de investigación que llegó a manos del presidente Obama. Por supuesto que se va a ver digamos que colusión, hasta se podría argumentar, en términos de el aparato gubernamental y las fuentes que tenían de información para enterarse de ello y el financiamiento que se hizo para obtenerlo, ¿no? Recordemos cómo empieza esta administración. Muy mal en términos de relación de Trump con los servicios de inteligencia. Así es. Surge ese diferendo precisamente porque así lo percibe Trump. Oye, ustedes se pusieron de acuerdo con los otros para tratar de perjudicarme, no pudieron, ya estoy adentro, van a ver cómo les va a ir, ¿no? Finalmente se conciliaron los intereses, el Estado es el Estado y siempre se va a imponer. Trump va y viene, cualquier presidente, pero el Estado va a sobrevivir. Aquí lo importante es que las instituciones tienen que estar cuidadas, y si nos ponemos a pensar juiciosamente, el efecto que decía Obama y que de cierta forma mucha de la sociedad tiene eco es qué impacto puede tener la intervención, no solo puede ser Rusia, puede ser el que sea, puede ser una intervención interna sobre el proceso legislativo, sobre el proceso electoral. ¿Qué legitimidad tenemos ante el mundo para ir a combatir guerras y hacer ciertas cosas si no nos mostramos transparentes y limpios como debemos de ser? Bueno, vamos a la pausa y regresamos con nuestro segmento final, el choque de opiniones desde Washington. Llegamos al segmento final, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerles a ustedes y a nuestros invitados. María Teresa Cardona, estratega demócrata. Wadi Gaitán, es estratega conservador de la Iniciativa Libre. Marely Cancio, desde Miami, estratega republicana. Y en Los Ángeles, Octavio Pescador, profesor de UCLA y analista independiente. Gracias a ellos por acompañarnos durante esta hora de Choque de Opiniones. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de Choque de Opiniones de CNN Washington les agradezco su compañía. Los esperamos el próximo domingo, 8 de la noche, hora de Miami, de Atlanta, de Nueva York. Hasta luego.